están? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos otra nueva predicción para Argentina, bastante conmocionada como siempre. Yo cada vez bienvenidos a mi canal. Primero, mi nombre es Robertino y como saben siempre trato de investigar un poco los subsuelos de la situación política para ver qué es lo que viene por delante. Así que quédense acá, van a tener la revelación de mis cartas. Sepan que, como les digo siempre, todo esto puede ir cambiando, pero hay algunas definiciones que no cambian. Había hechos en las tiradas anteriores, algunos recordarán, los que siguen el canal, que hablaban de un hecho anterior a las elecciones que podía llegar a modificar muchas cosas, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con esto, pero bueno, es indefectible que dado el día y dado la fecha, ayer estaba en duda de si hacer la tirada o no, pero lo voy a hacer, la tirada basado en Cecilia, en la muerte de Cecilia, en el caso del Chaco, en las consecuencias, y también voy a ver algo del panorama político, pero estoy cansado ya de ver candidatos y posibilidades. Estamos muy cerca, la semana que viene se define, y realmente no me gusta hacer este tipo de casos por la sensibilidad que tienen, pero yo creo que hay un montón de cosas, inclusive de los medios de comunicación, ¿no?, que siguen utilizando la palabra femicidio. No estoy hablando de un cuestionamiento al movimiento feminista, más allá que lo tenga o no, no es el momento para hablarlo, pero yo creo que esto no es un femicidio. O sea, porque un femicidio es cuando se mata, según tengo entendido yo, a alguien por su condición de mujer. Y acá yo lo que veo en este crimen es un crimen político. No veo un femicidio. Hay demasiadas aristas como para pensar en un crimen político. Creo que la utilización de femicidio, si bien es gravísima, es gravísimo que cualquier mujer sea muerta, aún sea por un hombre, por otra mujer, por quien sea. Cualquier persona muerta en Argentina es horrible y es algo penoso. En este caso creo que la palabra femicidio no es casual. Están tratando de reducir a un femicidio que va mucho más allá de un femicidio y que es un crimen político, es un crimen mafioso, es un crimen asquerosamente vinculado con el poder. Así que bueno, tengo algunas preguntas. Me hubiera gustado tener el tiempo de dejarles a ustedes la posibilidad de que me sugieran preguntas en el lugar de comunicación que tengo en el canal, pero bueno, no dan los tiempos, así que voy a preguntar lo que a mí se me ocurre y lo que me quieran contar las cartas, ¿no? Como siempre saben, yo arranco siempre dándole a las cartas la posibilidad y la libertad de contarme con respecto a este caso, qué es lo que ven. El caso ya lo conocen, yo no lo voy a detallar, voy a hacer un breve resumen, brevísimo. Los que no estén enterados ya saben que existe esta mujer, porque tenía 28 años, Cecilia, que conoce a través de las redes sociales al hijo de una familia poderosa, y digo poderosa a pesar de su condición de piqueteros, porque tenían gran vinculación con Coqui, ¿no? Lo vamos a llamar Coqui para no dar nombres reales. Uf, las cartas que salen ya son terribles. Bueno, hay varias preguntas que ya se me van respondiendo. Yo pensaba algo de esto. Bueno, ahora lo voy a comentar, lo que sale en las cartas. Pero básicamente, bueno, para aquellos que no estén informados, muy breve, todos deben haber visto los noticieros en todos lados. Dicen que esto no se politice. ¿Cómo no se va a politizar si parte de la política? Si tal vez el motivo de la muerte de esta chica sea la política. Así que esta chica conoce a alguien muy menor. Esto yo creo que son detalles a tener en cuenta, ¿no? Ella tiene 28 años, es una chica que trabaja y además tiene la ilusión de bailar. Eso es algo que no se ha dicho en todos los medios. Y tenía el sueño de llegar a triunfar en la televisión y, bueno, ser bailarina. No digo esto para ensuciar a la víctima, como dicen, ni nada de eso, sino para dar un perfil, porque aún si fuera una persona ambiciosa,
no tiene ningún tipo de responsabilidad para terminar siendo asesinada de la forma espantosa y con las vinculaciones horribles que ocurrió todo este hecho. Conoce a este chico César, de la familia Sena, ¿no? que son principalmente tres, Emerenciano y Marcela Acuña, ¿no? Marcela A, vamos a llamarla Marcela para que no haya confusión. Yo voy a hablar de cualquier Marcela, ¿no? Que tienen demasiadas propiedades para ser piqueteros, demasiado poder para ser solamente una organización social, demasiada llegada a Coqui como para que se desentienda de este tema, que se han desentendido. Bueno, de eso tampoco voy a hablar porque ya todos vieron lo que sirven las organizaciones, el Ministerio de la Mujer y demás en estos casos. No sirven absolutamente para nada, no les importa nada. Como les digo siempre, a los políticos no les importa nada de nadie, lo único que les importa son sus carreras, sus posiciones y sus divisiones. Pero bueno, no se muevan de acá de este canal porque voy a hacer las preguntas que ustedes quieren escuchar. ¿Quién la mató? ¿Qué participación hay de las partes políticas? Yo ya estoy viendo acá, bueno, la primera carta que me sale cuando yo pregunto por este caso, que quiero saber cosas abiertas, es el diablo. El diablo, ¿qué me dice? Me dice claramente que es mucho más oscuro y con muchas más ramificaciones de las que podemos imaginar. Una cosa absolutamente maligna todo lo que pasó. Que tiene que ver con un caso de posicionamiento, que tiene que ver con la posición, ¿no? Yo en este caso me refiero a la posición social, que es una de las cosas que quiero preguntar, que hay dinero en este momento sobre la gente que participa del caso, incluido la madre de la víctima, porque también esto tiene varias vertientes, que fue un acto de estupidez, y es claro que es un acto de estupidez porque realmente estamos hablando en Argentina y que aparte hay otra mujer que cuidaba su dinero. El dinero llega a la mujer, pero bueno, vamos a ver en qué termina. Yo digo siempre lo mismo, el problema que tienen a veces, no digo que estén bien las mafias, por supuesto que no, pero en Argentina le suman un elemento más a las mafias, la estupidez. Si yo fuera un mafioso argentino, cosa que no soy, tomaría muchísimas más precauciones que lo que toman esta gente. O sea, ¿realmente creen que la impunidad va a cubrir tanta imbecilidad para cometer un asesinato? ¿Realmente creen que las cuestiones de poder que los hacen sentir tan poderosos no se van a descubrir? Lo vimos en varios casos, ¿no? Como gente tirando bolsos por un convento, o sea, un convento que esconde dinero, gente que lleva, que trafica dinero de maneras insensatas estando en la política, o sea, ni siquiera se cuidan, eso es lo que es penoso. En este caso, bueno, como les decía, se conocen César y Cecilia a través de una red social. Ella le lleva 10 años a una edad donde también esa diferencia es bastante extraña. Son 28 años contra 18. De un chico, César, que por la característica se lo ve también acá, ¿no? Lo del loco. Muy apegado a sus padres, que prácticamente no sale de la casa. Con una autoestima bajísima, que hace artes marciales, todo para fortalecer su cuerpo por la baja estima que tiene. No sale sin custodio, o sea, estamos hablando de un hijo de un piquetero que tiene custodio. O sea, ¿ustedes tienen idea de la Argentina en la que estamos viviendo? No voy a hablar de feudos, todo eso ya lo saben, lo escucharon en los programas. Yo quiero destacar algunas cosas que no se han destacado lo suficiente. Una es esa. Esta chica parece ser bastante ambiciosa. Discúlpenme, estoy con un poco de tos. Tienen sus discusiones. Obviamente, a Marcela, la mamá de César, nunca le cayó bien esta chica ambiciosa, que llegaba por su hijo de 18 años, que terminan casándose, y a la cual no asisten, digamos, a la fiesta a la cual no asisten los padres de César. Esto trajo bastantes problemas. Hay una charla donde hay un dinero entregado por la madre de César a esta chica,
pero parece ser que la relación aún continuaba de alguna manera a pesar de que se hable de separación. Ya les dije lo que veo acá, más oscuro de lo que se imaginan. Tiene que ver con posicionamiento. Cuando hablo de posicionamiento estamos hablando de los Siena, ¿no? Camionetas, alta gama, campos, todo tipo de propiedades, derivaciones de dinero. Voy a preguntar también, porque dijeron que encontraron 6 millones de pesos. A mí me comentaron que llevaron 2 camiones de caudales al lugar, así que me parece que no había 6 millones de pesos, porque es un monto bastante bajo como para transportar. Así que lo vamos a preguntar. Y que hay una mujer a la que le llegó dinero. Yo vi hace minutos una nota a la madre de la víctima y me da la impresión que había algo raro ahí. Pero bueno, vamos a verlo ahora. También lo voy a preguntar para bien y para mal, porque no me interesa tampoco solamente pensar desde un punto de vista. Lo primero que quiero preguntar es, porque uno de los dichos es que hubo una discusión por dinero entre Marcela y Cecilia. Y que ese fue el motivo. Ella le dice, yo voy a contar todo lo que sé de toda la corrupción que llevan ustedes, y que ese fue el motivo del asesinato, que es una de las cosas que no se sabe. ¿Cuál fue el motivo? Porque que le caiga mal, ya venía cayéndole mal, ya había problemas, y encima le dijo, yo voy a contar todo lo que sé y los voy a escrachar en todos lados. Eso es lo que supuestamente se dice. Quiero saber si eso es así, si el motivo, el móvil del crimen fue ese. La respuesta es no exactamente. Acá empiezan las sorpresas. Cuando uno agarra las cartas, lo que sale en los medios, no queda ahí. El motivo del crimen fue que no se quería separar de su hijo y que quería más dinero. Más dinero. O sea que el motivo fue el pedido de más dinero, el motivo de que su hijo estaba enamorado de ella aún, César seguía queriéndola, y que no se quiso separar. Ese fue el motivo del asesinato. Eso es lo que tenemos acá. Tómenlo. Saben que el tarot es una forma de explorar las cosas, que no tiene la verdad absoluta. No lo tomen tampoco como una declaración. Quiero saber si igualmente había una amenaza de hablar si ese dinero no llegaba. O sea, es lógico, el motivo fue el pedido de dinero. Tampoco. O sea, lo que se habla de que el móvil fue que ella iba a hablar sobre la corrupción, no es real. Lo que me sale a mí es que el móvil fue un pedido de dinero de parte de ella, porque se habla de un viaje donde ella de alguna manera le habían propuesto un trabajo y demás, para ir con César, y pasaban por Buenos Aires, después creo que iban a Corrientes o algo así, pero no, el motivo fue el pedido directo de dinero. El pedido de dinero ni siquiera llegó a amenazarlos. O sea, ya con el pedido de dinero habían decidido deshacerse de Cecilia. Quiero saber si el instigador del crimen, o quien cometió el crimen, o quien lo llevó, a quien decidió eso, fue Marcela, según dicen. La respuesta es no, no fue Marcela, pero sí fue quien lo instigó y quien lo planeó. O sea, acá está el planeamiento, y había cosas del pasado entre Marcela y esta chica que ya habían sido bastante oscuras, ya le había dado bastante dinero, y ante el pedido de dinero decidió sacársela de encima, lo instigó. ¿Quién lleva a cabo el asesinato particular? Voy a preguntar si realmente fue César el que lleva adelante el asesinato en la parte práctica, digamos, del tema. Ya sabemos que la madre lo había decidido. Sí, efectivamente, a mí me sale que lo que ocurre es que le propone la madre hacer eso, él se niega a hacerlo, después empieza a aceptarlo de a poco en el momento en que ocurre otro hecho en el cual ella llega a la casa y después sí lo acepta. O sea, no lo aceptó, inicialmente pareciera que el lugar donde después los teléfonos rastrean que ocurrió el hecho, que fue en un campo de ellos, el plan no era ese, sino hacerlo directamente en la casa. El muchacho se niega, el uno de copas dice que después comienza un inicio y lo termina cometiendo él. Este asesinato fue para defender la posición económica de la familia en relación al poder político. Eso es lo primero que quiero saber.
Me sale que tenía que ver con dinero que les estaba entrando. La respuesta es absolutamente sí. Y la respuesta, y siempre sale, como les digo, implicada la mujer. Sale casi en mereciano, fuera de la situación. O sea, sale la mujer como la más enfurecida con este tema de esta chica. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a ver más preguntas. Voy a preguntar si en este crimen tuvo participación, lo que todos quieren saber, ¿no? La pregunta del millón. Yo creo que no, porque, bueno, ahora vamos a ver si tuvo alguna participación en la ejecución. La persona en la que todos estamos pensando, ¿no? La persona más importante. La respuesta es no, yo lo suponía. O sea, para darles una explicación más o menos de lo que voy viendo. Acá lo que ocurre es, la chica le pide más dinero. Ya le habían dado dinero. El hijo se declara bastante enamorado de ella todavía. La madre decide instigarlo a esa situación por cosas también del pasado. Ya le habían dado bastante dinero a esta chica. Lo que ocurre es, para defender, como ya sabemos que se lo claro acá, la situación patrimonial de esta familia piquetera relacionada con ciertos negocios corruptos que no creo que sorprendan a nadie en Argentina. Ya sabemos que esto no hubo Lázaro Báez, hay miles, y los que hay en provincia de Buenos Aires que nunca se destaparon, porque si se llega a destapar la mafia que hubo en provincia de Buenos Aires, ahí no solamente cae los calos que quieren a robarle todo este tipo de temas, caen todos, todos, porque cada uno tenía su representante dentro de la corrupción. Así que bueno, lo que se ve es eso, es que tenía que ver con eso, pero no tuvo una participación directa. ¿Por qué me parece que no tuvo una participación directa? Voy a decir algo bastante fuerte también, pero que todos los argentinos sabemos. En estos 20 años hubo un montón de desaparecidos en democracia, hubo un montón de crímenes de estos, y no los planifican tan mal. Esto fue gente estúpida haciendo un crimen, cometiendo un crimen mal, haciendo mal, dejando un montón de pruebas, lo que hicieron con los teléfonos, con todo. O sea, para ser más claro, yo no estoy diciendo que sea inocente la persona de poder de la que hablamos, pero si lo hubieran planeado, lo hubieran hecho mucho mejor. Lo hubieran dejado todos estos cabos sueltos, no hubieran hecho tan mal todo esto. Es un desastre como hicieron todo. Así que bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Así que no hay una participación directa de Coqui en la concreción de este crimen. O sea, no fue sugerido por él. Debe estar irritadísimo. Debe estar enojadísimo por la pavada que se mandaron estos tipos a los cuales había favorecido. Que ponen en problema su propio poder. Pero bueno, vamos a ver si una vez cometido el hecho, sí hay participación de Coqui en cuanto a la cobertura y en cuanto a la financiación de todo este tema que es posterior al hecho ocurrido. Y en este caso, por supuesto que sí, sale que sí. Sale la carta de la emperatriz, que nos deja en claro que sí. Sale que mirando el horizonte, o sea, planeó todo lo posterior a la ocurrencia de esto, una vez que esto ocurrió, cosa que no es rara en los políticos argentinos, sobre todo en los feudos en las provincias. O sea, el más enojado con esto debe ser él. O sea, no lo digo porque lo merezca, ¿no? O sea, entiéndame bien, porque pueden decir que yo estoy a favor de Coqui o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que el más irritado es el tipo. No la mandó a matar él, ni le dijo hagan esto. Estos se mandaron de brutos. Esto pasa por financiar y por darle cosas, que es lo que pasó en todo el kirchnerismo, corrupción con gente bruta en el medio, en vez de tener gente inteligente. No digo que esté bien la corrupción, entiéndanme, pero no se puede ser tan estúpido, tan bruto para cometer un delito. Entonces, eso es lo que más bronca le da, y sí está tratando de decirle córranse, voy a manejar yo todo lo mejor posible. Por supuesto que todo esto es una vergüenza, por supuesto que es una vergüenza que el Ministerio de la Mujer no sea activo, por supuesto que las feministas que van a mear las iglesias no tengan ninguna pronunciación con esto, es una vergüenza, lo sabemos todos. Y por supuesto que también es una vergüenza que nosotros como pueblo nos sigamos bancando todo esto calladitos,
con la promesa de las elecciones donde nos van a invocar igual que todo esto que ven acá. Pero bueno, nacimos para ovejitas por ahora. Espero que nos rebelemos en algún momento contra todo, no solamente contra este tema, ni contra un solo partido, sino contra todo lo que está ocurriendo en la Argentina y pedirle respeto a toda la clase política, porque es una vergüenza. Pero bueno, esto es lo que les digo, no hay una participación de Coqui en el hecho. Sí, hay el tema de ver cómo nos salvamos acá, cómo lo arreglamos, cómo escondo a este estúpido y a esta estúpida que han generado esto. Bueno, voy a preguntar una pregunta también que tiene que ver con este tema, que es si las elecciones las va a ganar. Quiero saber si, porque hoy salieron videos pidiendo, Coqui pidió que no voten directamente, como mostrándose muy dolorido por lo que había pasado, apenas, ¿no? Porque después dijo que era una operación en su contra, pero bueno, si la va a ganar. Y la respuesta es sí. O sea, ¿ven por qué la Argentina no es confiable? O sea, me sale que aún con un hecho así, con un colaborador suyo, con 2 personas anotadas en la boleta, porque les recuerdo que tanto Emerenciano como Marcela están anotados como candidatos para las elecciones que se darán este domingo. Y aún así, la elección saldría a favor del oficialismo. O sea, es increíble que estemos viviendo en una Argentina tan paranoica, tan desastrosa, tan corrupta y con un pueblo que la verdad que está a la altura de lo ridículo que pasa y de lo horrible que pasa. Bueno, voy a preguntar ahora algo que ya pregunté varias veces, siempre me sale que sí, que tiene que ver con otro tema. Esto realmente es muy desagradable. Discúlpenme si por ahí en el trato del tema tuve algún tipo de exabrupto, pero la verdad que o lo vi desde un lugar demasiado oscuro. Yo conozco esta oscuridad y realmente es muy decepcionante. Pero bueno, voy a preguntar ahora por otro tema que es, quiero ver si Unidos por la Patria, si Sergio, que me sale siempre que sí, se va a retirar del proyecto. Sale que quiso cortar, sale que está cortado con todo el mundo y que lo están pensando todavía, les da tiempo. Bueno, pero quiero saber más adelante, la gente quiere saberlo, ¿seguirá? ¿Lo está pensando? ¿Hay alguien que está en el medio? Y probablemente sí. Así que hubo un cambio acá. Massa no se estaría yendo de Unidos por la Patria, así que esto lo tienen acá. Así que bueno, ya lo saben, en las elecciones, a pesar de todo lo que vimos, de todo lo que pasó, va a ganar el poderoso Coqui y todo esto está acá. Voy a hacer una pregunta más un poco indecente. Quiero saber si va a haber una retribución económica con la madre de la chica. Y esta es la última pregunta, pero quédense porque es bastante conmovedora. La respuesta es sí. Me dio la impresión ya a la tarde cuando la vi que ya las cosas no estaban igual. Están asustados, los rodearon todo, pero todo se arregla acá en Argentina con lo mismo. Ustedes ya lo saben. Acá no hay, hasta los hijos pueden llegar a quedar en una cuestión de plata. Todo va a quedar en la nada, por desgracia. Espero equivocarme en la predicción. No sé si decírselos, pero lo digo siempre, así que a pesar de todo lo que tenemos que sufrir, de ver todo este revuelo donde nos están usando también a nosotros, espero que tengan un excelente día. Suscríbanse y comenten. Muchas gracias.